lleva el nombre de una palabra francesa que alude a la capucha que usaban los monjes. Tampoco sé por qué sus jugadores emplean términos tan crueles como ahorcado para definir situaciones sin salida. Pero sé que, como en un juego de mesa, en la realidad la muerte adopta distintas formas. A veces, un muerto es una ficha que cae sin alterar ninguna de las otras. Pero hay casos verdaderamente extraños. Se producen cuando una muerte desencadena otra, que a la vez desencadena otra, y otra, y otra. Es cuando la muerte adopta la forma de un juego de dominó. El misterio de las muertes en dominó. Las muertes en dominó, o muertes en cadena, son el eje de algunas de las historias más macabras, terribles y al mismo tiempo impresionantes, entre las que circulan de boca en boca. Por algún motivo, a todos, también a mí, debo confesarlo, nos apasiona desgranar paso a paso los acontecimientos que desatan las muertes en dominó. Y si no, basta con repasar y analizar la historia más impactante de este tipo que escuché. La de la madre que, sin quererlo, y en cuestión de minutos, mató a sus 3 hijos. Todo comienza en una casa de 2 plantas, seguramente el hogar de una familia de buen pasar. Y el primer capítulo recrea una escena inocente, cotidiana, casi idílica para una madre de 3 hijos. Esta historia ocurrió en el interior de la República Argentina, en un pueblo muy chico, en Córdoba. Se trata de una madre que tenía sus 3 hijos, tenía una casa muy linda de 2 plantas. Bueno, se encontraba en ese momento la madre en la planta de arriba con su bebé y lo estaba bañando. La mamá estaba bañando al bebé, jugando con él en el agua, y los 2 más grandecitos estaban en la parte de abajo de la casa. De pronto oye un grito tremendo. Deja al bebé y va a ver qué pasó. Cuando baja la escalera, ve al nene ensangrentado y le salía sangre de la ingle. No se podía observar bien de dónde le salía sangre. Lo primero que tiene que hacer fue agarrar una sábana, envolverlo, mientras llamaba a la hija que no aparecía por ningún lado. Cuando está saliendo con el hijo, se la cruza. La nena tenía unas tijeras todavía en la mano, llenas de sangre. Le pregunta qué pasó. La nena estaba muy tranquila y le contesta que estaban jugando y que veía que el hermanito se tocaba. Y ella pensó que el pene le molestaba y decidió cortárselo. O sea, la niña, y la madre entiende todo, la niña le había amputado el pene a su hermanito. En ese momento la mujer desesperada agarra al nene, lo toma en sus brazos, lo envuelve en una sábana y corriendo sale, lo mete dentro de su camioneta, dentro de su auto, y enseguida acelera, da marcha atrás. Arrancó rápido y escuchó un golpe. Y después no pudo arrancar más el auto, no lo pudo correr, algo se había trabado aparentemente. Y los vecinos ahí ya habían empezado a salir por los gritos y porque la vieron corriendo, era un lugar chico. Cuando baja la mujer del auto para ver qué pasaba, se encuentra con que la hija estaba tirada en el piso. Entonces ella la agarra y casi sin mirar, no quería ver, pero la hija ya estaba muerta. Ella no lo quería aceptar. La ponen en la parte trasera junto a su hermano y cuando mira así, ve que el hijo ya ni siquiera lloraba y no respiraba. O sea que también había muerto desangrado. Y de repente se acuerda que dejó al bebé en el agua. Va corriendo, desesperada, por las escaleras hacia la bañadera y encuentra al bebé ahogado. En este punto, la historia se interrumpe inexplicablemente. No es posible obtener ni un solo dato más de los narradores. Nadie conoce el nombre de la madre, ni en qué barrio ocurrió semejante suceso de espantos.
Pienso que es imposible investigar un caso como este y sin embargo, la historia continúa circulando desde hace mucho tiempo. Da escalofríos de solo pensarlo. Pero ya hace mucho tiempo que la célebre psicoanalista Marie Langer recogió varios testimonios de gente convencida de que la historia ocurrió realmente. Mimi Langer comenzó a rastrear una serie de mitos modernos que aparecían en la sociedad argentina. ¿Dónde los obtenía ella? Los tomaba de rumores. De repente aparecían en la ciudad relatos que todo el mundo daba absoluta fe, como que lo hubiera vivido, pero que si vos lo apurabas a quien lo contaba, nunca lo había asistido personalmente. Siempre había estado con alguien que sí había sido protagonista de esto, o lo había leído en un diario y te podía dar prueba de que la noticia era verdadera. Siempre venía alguien, cuando yo era chica, y me decía, ay, no sabés lo que pasó en Córdoba, lo escuchaste, a mí me contaron. Y era como que mi primo siempre me quería contar este tipo de historias que eran un poco aterradoras para mí cuando era chica. Entonces, no las quería escuchar. Pero con el paso del tiempo me enteré de que muchas personas comentaban esto y me llegó por varios lados, no solamente por mi familia, sino por amigos y demás gente que contaba este tipo de historias. Por un minuto, decido dejar a un lado la terrible historia de la madre que asesina sin querer a sus 3 hijos y vuelvo a mis carpetas en busca de otros casos de muertes en dominó. Pero hay más, y también son terribles. El misterio de las muertes en dominó. La historia de la madre que asesina accidentalmente a sus 3 hijos es una de las más trágicas y terribles que jamás haya escuchado. Es un ejemplo claro de cómo, cuando la muerte adopta el efecto dominó, se convierte en un demonio enloquecido, descontrolado, tan imprevisible que no podemos saber cuántas víctimas se cobrará. Si la historia que sigue ocurrió realmente, es imposible saberlo, pero quizás, así como la de la madre y sus 3 desafortunados hijos, probablemente sea la más terrible. Esta puede ser la más rebuscada, tanto que quien la escucha por primera vez tarda unos instantes en creerla. El escenario ahora no comienza con una imagen idílica protagonizada por una madre y su bebé en el baño, sino con la ansiedad y la desesperación de un suicida. En una familia de 3 integrantes, un chico joven, depresivo, decide acabar con su vida desde un balcón. Es un joven que estaba en un edificio de alto, dispuesto a tirarse. Una actitud suicida. La gente gritaba que no se tire. En un instante hubo así una especie de calma porque llegaron los bomberos. Alguien había llamado a los bomberos y los bomberos tendieron la clásica red por si este joven quería tirarse. Independientemente de esto y ajeno a todo lo que pasaba afuera, en el 9º piso del mismo edificio, una pareja mayor discutía acaloradamente, casi violentamente. Era algo bastante común entre ellos. La mujer indignada, el hombre muy violento, hasta que en un momento saca un revólver de entre sus ropas y la apunta. La mujer sorprendida, pero realmente estaba acostumbrada a este tipo de actitudes. En alguna oportunidad hasta jaló del gatillo y siempre dentro de su locura y sus nervios él era consciente de lo que hacía. Siempre tenía el arma descargada. Sin embargo, esta vez es distinto. Y la lógica del dominó, la combinación fortuita de acontecimientos, va a dirigir macabramente las cosas. El hijo de la pareja es un hombre deprimido y atormentado que a lo largo de los años ha desarrollado un odio visceral por su progenitora. Y esta vez, cargó el revólver sin que su padre lo sepa. El chico había cargado esa arma.
el arma del padre, ¿verdad? Para que en una futura discusión el padre la matara a la madre. El chico odiaba mucho a la madre. El hombre joven que planeó que su padre asesinara a su madre no es otro que el suicida que, unos metros más arriba, mira hacia el vacío. Realmente esto generaba así un condicionamiento de la situación, ¿no? Digamos como que la muerte había puesto, o el destino había armado todo una historia en conjunto, aislada porque eran dos personajes ajenos. Los que estaban adentro del edificio no sabían lo que pasaba afuera, los que pasaba afuera no, eran ajenos a lo que estaba pasando en ese 9º piso. Bueno, la muerte decide participar, jugar fuerte, apostar. Y este joven decididamente se arrima y salta. Algunos alcanzan a pensar que el hombre no morirá. La red de los bomberos lo atajará y se evitará la tragedia. Sin embargo, el destino del suicida estaba marcado. Con o sin red, la muerte ya lo había elegido. En ese momento, en el 9º piso, cuando simultáneamente pasa el cuerpo, suena un disparo. Pero el disparo no da en el blanco. Atraviesa el vidrio y le pega en un órgano vital. Es decir, el padre mató al hijo. Entonces todos los que estaban abajo, expectantes de que cayera el cuerpo y se salvara, ven llegar un cuerpo muerto. Una herida enorme, emanaba abundante sangre. Y bueno, esto es un poco lo que nos depara algunas situaciones del destino, ¿no? Realmente el padre nunca se imaginó que iba a matar al hijo. El hijo quería deshacerse de su madre y terminó con su propia vida. A veces la vida misma nos presenta este tipo de sorpresas. Esta es la historia del sí. ¿Ocurrió verdaderamente esta historia? La respuesta a esta pregunta es un misterio tan complicado como el origen del universo. La incógnita de la historia del suicida asesinado está viva porque miles de personas la mantienen saludable, haciéndola circular de boca en boca apasionadamente, pero es imposible obtener un solo detalle más de su desarrollo. He repasado los 2 casos de muertes en dominó. El más trágico de todos, el de la madre y los desafortunados pequeños, y el que quizás es el más rebuscado. Pero aún hay muchos más casos. Por lo menos 2 de ellos, por sus extrañas características, suelen perturbarme el sueño. El misterio de las muertes en dominó. Si la historia del suicida asesinado en medio de su salto mortal es rebuscada, el catálogo de las historias que se cuentan de boca en boca guardan otros casos tanto o más llamativos. La siguiente es una historia que me contaron varias veces en Buenos Aires, Argentina, hace relativamente poco tiempo, y constituye uno de los ejemplos más interesantes y concretos de muertes en dominó. Yo creo que esta es una historia bastante concreta en lo que tiene que ver con muertes en dominó, podríamos denominarlo. Esta historia ha incluso salido en la tapa de un matutino argentino hace unos cuantos años. Yo creo que tiene que haber sucedido en algún verano y la historia comienza de esta manera. Se plantea la situación, un edificio donde una señora o un señor estaría jugando con su perrito, con el clásico juego de tirar una pelotita, el perro va, la busca y se la lleva a su dueño nuevamente. Supongo que sería en verano porque las ventanas estaban absolutamente abiertas de par en par. La pelotita atraviesa todo el living de la casa, el comedor del departamento, sale al balcón
y entre las rejas cae al vacío. El perro, en la desesperación y que ya venía con una continuidad del juego, fue detrás de la pelotita y al llegar al balcón patina y se va por entre las rejas, porque no eran las rejas chiquitas, y cae detrás de la pelotita. Con tanta mala suerte que cae en la cabeza de un señor. Obviamente con el impacto, un perro que cae de 8 pisos aproximadamente, muere en el acto el señor, pero la historia no termina acá. Al ver esta situación, un anciano que viene cruzando la avenida ve esta situación del perro aplastando a una persona y sufre un infarto, se desmaya en el medio de la calle. A su vez, esto se hace toda una cadena, una especie de dominó que se hizo, porque donde transitaban muchos autos, uno que iba manejando ve toda la situación, toda la desgracia que va pasando, no presta atención y obviamente choca con el coche que viene adelante. Resulta que viene un colectivo que ver que el señor se desvanece en el acto, quiere esquivarlo subiendo a la vereda y matando a 6, 7 personas más. De esta manera, en cuestión de segundos, podríamos llegar a decir, mueren una cantidad de personas y animales, porque hablamos del perro, porque hablamos de la persona aplastada por el perro, el anciano que sufrió el infarto al ver al perro atropellando, o mejor dicho, no atropellando, sino matando a este ser humano. El automovilista intenta esquivar al anciano y sube a la vereda y mata a peatones, y al mismo tiempo los autos que vienen detrás de este automovilista producen un choque en cadena. Fue muy curioso, muy curioso. A mí me sonó, cuando yo lo escuché me sonó un tanto grotesco, casi gracioso, porque a todo esto el perro salió ileso, no se murió y dejó un montón de víctimas. La última historia de este tipo me gusta clasificarla dentro de las de la muerte en dominó, aunque, ahora que lo pienso, quizás tenga más que ver con el destino, con la forma en que la muerte se abre camino, con un plan caprichoso cuando decide llevarse a alguien. Según me contaron infinidad de veces, le ocurrió a un hombre que debía viajar en avión a Bariloche, una ciudad del sur de la República Argentina. Al llegar al aeroparque, un aviso de la providencia, un segundo de lucidez le advierte sobre el grave peligro que corre si aborda la aeronave. No está seguro, pero prefiere confiar en sus premoniciones y no tentar al diablo. De modo que, a último momento, pese a los trastornos que traerá en su agenda la demora, decide hacerle caso a la intuición. Devuelve el pasaje y reserva otro para el día siguiente, pero en ómnibus. La idea de volar ya no lo tranquiliza. Horas más tarde, en su casa, la televisión difunde una noticia terrible. El avión que debía abordar se ha estrellado cerca del aeropuerto. Hay decenas de muertos. Por un instante, el hombre queda paralizado. Le ha ganado a la muerte, piensa, y habla con los suyos de nacer de nuevo y de festejar ese día su segundo cumpleaños. Sin embargo, fue un sueño que jamás llegó a concretar. Horas más tarde, muere en el espantoso accidente que protagonizó el autobús que lo transportaba. En realidad, lo que ha pasado a este señor del caso es que había una destinación. Había una destinación y, claro, hay cosas que no comprendemos porque no sabemos toda la historia del hombre, pero quizás habría asignaturas pendientes, asignaturas no cumplidas previamente, porque nosotros, como seres humanos, transitamos en una síntesis entre lo que llamamos destino y el libre albedrío. Toda asignatura pendiente que no cumplimos en esta vida la hemos de pagar, porque tenemos que pagarlo. Y si no la pagamos nosotros, la pagará nuestros hijos o nuestros nietos, alguien la pagará en alguna generación. Porque es una ley, y no nos podemos salir de esto. Me
Me pregunto ahora quién urdió las tramas macabras de las muertes en dominó que relaté. Y francamente, no puedo decidir si fueron personas como nosotros que imaginaron maliciosamente tragedias en cadena, o fue el azar. O quizás un planificador macabro que juega con nosotros, mortales, manejando los delicados hilos que gobiernan nuestros pasos. ¿Cómo saberlo? Sabían crear misterio.